desmitificando la vulnerabilidad. Ser vulnerable es un espacio creado para abrirnos a conversaciones bien sentidas, intensas, trascendiendo situaciones densas, de riesgo, hasta el renacimiento, el brillo y la reconstrucción de la sumisión del alma como una sentencia de debilidad, desde una perspectiva más amable, más íntegra, compasiva, en más armonía con tu verdad. Ser vulnerable es sumergirte en la profundidad, permitirte sentir, rendir el ego, indagarte, aceptar y de repente reencontrarte con esa luz que se intensifica en la oscuridad. Esto es ser vulnerable. Yo soy Azalea Esquerra y estoy muy feliz de llevarte a este espacio. ¿Quién es Elvira Barcala? Wow, es una pregunta muy profunda porque todavía estoy en un autodescubrimiento. Ese autoconocernos yo creo que es eterno y en este momento, bueno, tengo muchos roles. Soy hija, soy amiga, soy life coach, golf coach, me gusta la música, entonces bueno, ahora me estoy incursionando en el mundo de la música, pues me considero que soy canalizadora de música. Soy muchas cosas, pero me abro todavía a recibir muchas cosas más. Entonces no me gusta ponerme como una etiqueta de algo único de quién soy. Me gusta ese autodescubrimiento en el día a día porque creo que como venimos de la fuente de la divinidad y la divinidad es creación, es una creación continua. Entonces quiero seguir explorándome cada día para seguir autodescubriéndome. Entonces, bueno, es una pregunta un poco profunda. Obvio que aquí tenemos un rol. Ahorita soy Elvira Barcala, desempeño algunos roles profesionales y uno se etiqueta por ahí, pero va mucho más profundo que eso. A mí me encanta ver cómo las personas se despliegan en esta respuesta. Y cuando tuvimos la primera conversación, yo todavía no tenía este arranque. Anhelaba hacerte esa pregunta y escuchar esa respuesta. Gracias. Y sí, es una pregunta que pone mucho al ser humano a pensar. Y es lo que me encanta de la vida. Yo pienso que la vida sin el autoconocimiento no es una vida tan expandida y tan plenamente vivida, porque si nos enganchamos a un sistema de creencias y a creer que la vida es de cierta manera, pues no nos estamos permitiendo explorarnos y autoconocernos. Entonces para mí el autoconocimiento es, como decimos, el pan nuestro de cada día, o sea, es explorarme en ese quién soy yo a nivel no solamente físico en esta tierra, sino a nivel multidimensional. Vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Más adelante en otro episodio. Eso. Hoy quiero que nos centremos en un tema que me parece súper interesante, que me da mucho miedo, pero que quiero trabajar ese miedo, quiero transformarlo. Es la segunda vez que estás aquí conmigo, gracias. No, gracias a ti. Es un honor estar aquí contigo, mi Asa. Sabes que te aprecio, que te admiro mucho, que me inspiras mucho y que para mí es un honor que me entrevistes de nuevo, tenerme en este espacio tuyo, porque es tuyo. Es de las dos, es de todos. Es nuestro. Es universal. Nuestro, sí. Y te agradezco mucho que te abras también a hacer esto tan bonito que lo haces. Mira, la primera conversa fue bellísima. Y tuve un feedback tan bonito que yo dije, esto tenemos que hacerlo para celebrar los 10 episodios, así que vamos con esto. Y quiero que hoy conversemos acerca de la muerte. Yo sé que tú tienes todo un trabajo muy profundo acerca de esto y que además ayudas a las personas a canalizar ese miedo. Yo lo sigo teniendo, no he logrado hacer esa terapia contigo porque todavía no me siento preparada, pero creo que esta conversa puede ayudar y guiar y darle un poco de luz a muchas personas, pues que a lo largo de la vida han tenido este miedo. No solo quienes estén más cerca de esta posibilidad de cerrar una etapa y abrirse a esa nueva vida, a esa nueva forma de vida, sino pues todos, porque la verdad es que nunca sabemos, nunca estamos conscientes de qué tan cerca estamos o no. Exacto. La edad puede que nos diga que estamos más cerca, pero no es una realidad. No es una realidad y la muerte es lo más seguro que tenemos todos en el planeta como cuerpo físico, porque lo que muere es el cuerpo físico y eso es lo que tenemos que entender para ir ya soltando ese miedo de que lo único que vamos a soltar es el cuerpo físico. Entonces cuando entendemos que no somos un cuerpo físico, que somos un espíritu, que ese espíritu vive dentro de un alma y que esa alma vive dentro de un cuerpo físico, lo que llamamos la muerte a nivel
planetario aquí en la Tierra es el desprendimiento del cuerpo físico. Por eso nos da tanto miedo, porque el ser humano se identifica totalmente con un cuerpo y con una mente, cree que es el cuerpo y que es la mente. Entonces el apego al cuerpo y a la mente es lo que nos da miedo, el perderlo, ¿no? Porque asociamos eso como desintegración, como el desaparecer. Y nunca vamos a desaparecer porque el alma es eterna. Más allá del alma, porque el alma es un vehículo del espíritu, el espíritu o esa conciencia superior es eterna. Vamos desmembrando esto paso a paso, porque ciertamente cuando tenemos ya conciencia sobre nuestra mortalidad, pues deberíamos desprendernos del tema del cuerpo. ¿Qué pasa con eso? Porque no tiene sentido tampoco descuidarnos físicamente, comenzar a alimentarnos mal, no cultivarnos físicamente, no va en sintonía con cultivarnos espiritualmente. Totalmente, porque somos todos esos cuerpos y el cuerpo físico es una parte fundamental de tener esa experiencia como alma aquí en la Tierra. Entonces no podemos descuidar a nuestro vehículo, hay que cuidarlo, pero sí entender que es solamente un vehículo. Entonces es la maestría, yo siempre digo, Asa, que la maestría del amor en la Tierra es amar sin apegos. Amar sin apego, y eso es una maestría, vamos, es un trabajo, o sea, muy consciente de cómo yo puedo amar mi cuerpo, alimentándolo bien, haciendo ejercicio, cómo puedo amar mi mente, tener una buena salud mental, ¿verdad? Estando pendiente de mi salud mental, mi salud física, mi salud espiritual, pero sin apego. Y de hecho Buda lo decía, la causa del sufrimiento en la tierra es el apego a todo. Entonces, ¿cómo podemos amar? Y eso es un trabajo de conciencia de día a día, sin apego. Y ahí estamos todos, pues, en esta escuelita llamada Tierra aprendiendo a eso. Y la muerte solamente es una transición, es un cambio de vida, pero la vida es continua. En mi experiencia, yo he pasado por 3 muertes, vamos a decir así, a través de las medicinas ancestrales. Y ahí pude recrear lo que es la muerte. Y es impresionante porque yo preguntaba en mi proceso, ¿pero cuándo se termina la muerte? ¿Cuándo? Porque me sentía que me estaba muriendo y mi yo superior me dijo, es que la muerte y la vida es lo mismo, no hay una línea que los separe. Y para mí eso me voló la mente. Ya yo lo sabía en cuanto a entendimiento, ¿verdad? Y me resonaba, pero el vivirlo en experiencia física es impactante, porque ahí es cuando realmente encarnas ese conocimiento en sabiduría. Yo creo que tenemos pequeñitas muertes siempre en la vida, ¿no? Cuando dejamos un trabajo o nos despiden de un trabajo, es una pequeña muerte, ¿verdad? Cuando nos deja una relación, dejamos una relación amorosa, es una muerte. Cuando se nos va un familiar querido, cuando trasciende, algo dentro de nosotros también se muere. Entonces siempre hay esas transformaciones. Yo llamo la muerte como la transformación necesaria para el siguiente paso evolutivo de la conciencia. Entonces es necesaria la muerte porque en el universo todo cambia y la muerte solamente es ese cambio que necesita la conciencia para seguir evolucionando en su versión más expandida. Entonces realmente la muerte no existe, lo que existe es vida. En el universo, en la Tierra, lo que existe es vida. Me acaba de dar más miedo. ¿Por qué? Bueno, porque escuchar que no hay un cambio entre la muerte y la vida, porque a nivel de conciencia o de espiritualidad no se va a dar ningún cambio, sino solo físico. No, sí hay un cambio. De hecho, entramos a un estado más ampliado de conciencia. O sea, cuando digo que no hay un cambio, es como que la vida es la vida. Tu vida va a seguir siendo tu vida. De hecho, hay un espacio, vamos a llamar un tiempo, porque el tiempo no existe en el universo, pero vamos a ponerle como un tiempo para que la mente humana lo pueda entender, donde el alma todavía tiene ese personaje, ese apego al personaje que somos aquí en la Tierra, y poco a poco nos vamos desprendiendo en ese espacio entre vida por un tiempo del personaje. Primero es como un vacío del ego, ¿no? De nuestras creencias limitantes, pero cuando morimos estamos en un estado muchísimo más ampliado de conciencia, es decir, que en ese espacio recordamos mucho más quiénes somos, es decir, estamos más conectados con nuestra grandeza y nuestra divinidad. Entonces en ese espacio vamos liberando el ego poco a poco, dependiendo de lo que queramos liberar, porque hay muchas personas que todavía están muy apegadas al ego. Por eso es que hay muchas almas que cuando trascienden se quedan muy pegadas al plano terrenal. El purgatorio. Sí, bueno, es que el purgatorio es un nombre que se le da para que el ser humano lo pueda entender. Realmente el cielo, el infierno. Sí, el purgatorio digamos que es como una dimensión donde uno hace una revisión de lo que fue tu vida y eso es muy rápido.
de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Y ahí entonces nos planteamos cómo hacerlo mejor en la siguiente vida, ¿no? Si queremos volver a la tierra de nuevo. Y eso se lleva el tiempo que esa conciencia quiera. Ese purgatorio, llamarlo purgatorio, no me gusta llamarlo así. Yo lo prefiero llamar como una dimensión de reconocimiento y de agradecimiento, porque ahí yo pienso que tenemos que agradecer mucho por todo, sobre todo por las cosas logradas que hemos hecho en la tierra, porque ya es de valientes venir a la tierra, nada más con el hecho de bajar a la tierra ya es un gran paso. Y es un tiempo, el tiempo como no existe, pero ahí esa conciencia toma, no hay como apuro, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pero sí, no existe tampoco el infierno y ni el cielo. El cielo está dentro de nosotros y el infierno también. Entonces, lo que las religiones llaman el infierno, que si te portas mal vas al infierno, no, vas a ir al mismo estado de conciencia que sembraste aquí y lo vas a vivir en un cuerpo energético, ¿no? Ya no físico, pero energético allá, hasta que te des cuenta y que tu conciencia se dé cuenta y quieres reparar eso y vas evolucionando. Pero por eso es que es tan importante entender el tema de la muerte, porque lo que es arriba es abajo. Entonces, como soy aquí, voy a ser allá. Entonces, si yo siembro ya mi paz aquí, si yo me autoconozco aquí, si yo sé quién soy aquí, si yo me conecto con ese poder divino que soy, esa creación hermosa que soy, esa pureza, esa alegría, todo lo bonito que es Dios, que es la creación, que es la divinidad, cuando muera voy a seguir en esa misma frecuencia, porque tenemos que ver que son dimensiones y frecuencias. Pero si siembro todo lo contrario aquí, porque estoy muy atrapado, muy desconectado de quién soy, de mi divinidad, y empiezo a hacer el mal, ¿verdad? Cuando muera, pues también voy a estar en ese estado vibratorio hasta que me dé cuenta y quiera cambiarlo. O tal vez ni siquiera por hacer el mal, sino por estar demasiado apegado a lo terrenal. Sí, o sea, lo que es la inconsciencia, ¿no? Hay seres humanos que tienen que pasar por ahí porque no entienden, no comprenden, no son conscientes. Entonces, es traer poco a poco esa luz de la conciencia a lo que somos. Y uno de lo que hace que el ser humano cambie es el cansarse de sufrir. El cansancio, el sufrimiento, cuando ya tú dices basta, hasta aquí, es cuando el ser humano busca otra manera de actuar y otra manera de ser. Entonces, la invitación aquí es estudiar, leer el tema de la muerte. El tema de la muerte, si nos los enseñaran en la escuela, o claro, con gente preparada, pero si se hablara como más natural en las religiones, en la escuela, sobre el tema de la muerte, no sería tan tabú, porque pareciera como que es un tabú todavía en esta época que estamos viviendo, ¿no? Y el otro que me llama a mí mucho la atención es como que la gente cree que es eterna, o sea, eterna en el sentido humano, porque somos eternos, pero somos inmortales. Somos inmortales en la tierra, somos inmortales, pero a nivel aquí terrenal, ¿no? Con este personaje. O sea, la gente es como que nunca piensa que se va a morir. Entonces no preparan seguro de vida, no preparan herencias. Ayer lo hablaba con unas amigas, el tema de las herencias, y es un tema que hay que organizarlo. En este país es más complicado. Exacto, y es un tema que hay que organizarlo. Es un tema, el mismo tema de cuando alguien fallece, dónde se va a poner el cuerpo. O sea, es una logística. Entonces, nadie se prepara para eso, sino hasta el momento que ocurre. Entonces, allí llega la desesperación, el estrés, porque no sabemos manejar ese tema. Cuando terminemos este episodio, arranco terapia. Y la palabra sufrimiento. Ajá. Sí. Cerramos un ciclo o buscamos manera de cerrar un ciclo cuando sentimos mucho sufrimiento. Sí. Voy con 2 preguntas a ver si estoy entendiendo este asunto. Ajá. Es por eso que por lo general la muerte se asocia tanto a sufrimientos de momento, bien sea un accidente, bien sea a través de una enfermedad, etcétera. Cuando ya vas a morir, por lo general, pienso yo que es a lo que más miedo le tengo, llega un tiempo de sufrimiento. Puede ser cortísimo, segundos en un accidente, o puede ser largo en una enfermedad. Eso es por un lado, ¿es correcto eso? Y por el otro, ¿cómo hace uno para prepararse para que no exista ese sufrimiento y pasar al otro plano? El sufrimiento es el sufrimiento viene cuando yo no recuerdo quién soy, cuando soy inconsciente de mi gran poder divino, porque Dios no creó el sufrimiento es algo del ego. Cuando yo estoy atrapada en mi ego, y cuando digo atrapada en mi ego significa creyéndome que soy mi cuerpo y que soy mi mente y que soy este personaje y que soy mi casa y que soy mis títulos profesionales. Cuando yo me creo todo ese personaje y me apego a todas esas cosas,
Ahí viene el sufrimiento, lo mío, no mi país, por eso el tema de las guerras, no, lo mío, 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 mío. Entonces es todo tema de ego. Entonces cuando yo me apego, ahí viene el sufrimiento. Entonces cuando tú vas conectando más con tu yo superior, con tu poder divino, vas soltando esas capas y ya es que empiezas a vivir una vida de no sufrimiento. Y si hay sufrimiento es porque no hay comprensión. Puede haber dolor por algo, porque obvio que nos duele si perdemos a un ser querido, si perdemos una mascota, si perdemos un trabajo, nos duele, pero no apego a sufrir por eso por años. Hay gente que se queda pegadísima en el pasado, ¿sí? Porque están enganchadas al sufrimiento, pegadas al sufrimiento y no quieren avanzar, ¿no? Entonces, yo siento que en el planeta hay dos miedos muy grandes y uno es el miedo a la muerte, pero yo creo que hay uno que es más grande que el miedo a la muerte, es el miedo a la grandeza que somos, ¿no? Ese miedo a la conexión con Dios y entender que somos todo lo que Dios es. Por eso que el tema del autoconocimiento es tan importante, porque cuando tú te autoconoces vas soltando esos miedos y vas comprendiendo. Cuando yo estoy sufriendo es porque no he comprendido algo a lo que vine a hacer a la tierra. Pero cuando lo comprendo ya ese sufrimiento se va. Puede quedar un poquito de dolor, por supuesto, pero el sufrimiento se va. Sí, ciertamente le tenemos más miedo al brillo. Sí, total. Creo que por eso no nos lanzamos en el momento correcto a las aventuras, por eso nos toma tanto tiempo, pensamos tanto, reevaluamos tanto, sobrepensamos, procrastinamos. Todo esto es por miedo más bien al brillo, a elevarnos. Y entonces a llegar arriba, a ser más visto, a tener más visibilidad y ser rechazado o recibir comentarios negativos. Creo que ahí está el foco del miedo. Total, ese recuerdo de Dios, de quienes somos, que está dentro de cada uno de nosotros, nos da más miedo porque estamos más acostumbrados al sufrimiento, ¿no? En vidas pasadas, en esta vida. Estamos más cómodos en el sufrimiento. Más cómodos, ¿no? Y porque creemos que de ahí vamos a ser como queridos, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Sí, eso es un tema que también es como para hacer otro podcast, porque es un tema muy interesante, muy profundo y muy... Sí, es como curioso de por qué le tenemos tanto miedo a nuestra grandeza, ¿no? Parte de mi familia siempre hacía este comentario: hay que trabajar con mucho esfuerzo, y yo he hecho todo un trabajo en desbloquear eso, claro, en entender que no, que es que no hay que sufrir para poder ver la gloria. Exacto, hay que trabajar por lo que uno quiere, con amor, con entusiasmo, pero esa palabra lucha, yo tengo familiares que mucho todavía lo dicen, viene mucho de por allá del continente europeo. Claro, mire, pero es que fue guerra mundial, claro. Pasaron muchas cosas. Entonces están muy programados de que todo es una lucha, de que hay que lucharlo todo para tener o obtener. No, ese tiempo de lucha, déjenme decirle que se acabó. Ya no hay que luchar, hay que hacer. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer, pero desde otro estado de conciencia que no es a partir del sufrimiento, ¿no? Nuestras ancestras mujeres, ¿cuánto sufrieron? ¿Cuánto lucharon? Y si te pones a ver, no vivieron, entonces fueron como muertas en vida. La mayoría de la gente que no está conectada, la mayoría de la gente que tiene una vida que no está alegre, que no está feliz porque no está haciendo lo que le gusta, porque está con una pareja que no quiere, porque vive unas condiciones que no realmente se atreve a salir a la luz y ver que hay más allá, están muertos en vida. Porque se sienten culpados. Porque se sienten con la culpa. Entonces hay muchos muertos vivientes en el planeta. No hace falta morirnos para darnos cuenta de la muerte. O sea, lo podemos ver en la calle. Hay mucha gente triste, hay mucha gente deprimida, hay mucha gente porque no entiende. Entonces el trabajo aquí, el llamado, en mi caso, para mí, mi propuesta es el llamado al autoconocimiento. ¿Qué me está pasando? Quiero entender mis miedos, quiero entender por qué estoy así y quiero entender qué es la muerte. O sea, hagámonos esa pregunta como normal. Pensemos en la muerte todos los días, porque la muerte es algo que nos puede suceder en cualquier momento, tanto a nosotros como a cualquier familiar o a cualquier mascotica. Entonces, entender que la muerte solamente es un cambio de vida. Es como quitarnos una ropa, es como desnudarnos de este personaje y ponernos un personaje nuevo. Es una continuidad hacia lo maravilloso que somos, a ese estado expandido de conciencia. ¿Cómo se trabaja eso? Al día a día. Lo primero que tenemos que hacer es la aceptación, o sea, aceptar de que está. No, somos mortales. En cuerpo físico, okay, ¿no? Y mortales en espíritu, ¿no? Porque somos realmente luz, espíritu, que vibra en frecuencia, en diferentes frecuencias, en diferentes multiuniversos. Entonces, entender que lo vamos practicando. La idea es practicarlo día a día. ¿Cómo? Soltando cosas, soltando.
soltando ideas. Esos son pequeñas muertes, soltando sistemas de creencia, soltando la parte emocional, porque nos atrapamos, nos quedamos tan apegados a veces a la rabia, a la culpa. Y si empezamos a soltar es como una representación de la muerte. Entonces vamos practicando la muerte en diferentes cosas, ¿no? En lo material. Qué interesante eso, porque la rabia, la culpa, todos esos sentimientos nos van enfermando. Total. Y nos van matando. Exactamente, total. Nos van llevando más rápido a ese final. Total. Entonces es un trabajo diario, el trabajo personal, el trabajo del autoconocimiento, del desarrollo personal, es diario. No lo ponemos, o sea, le damos prioridad a hacer mucho dinero, a las cosas externas. Y no le estamos dando prioridad al día a día, al autoconocimiento. Tú que eres profesora de yoga, tú siembras ese autoconocimiento en el día a día, más allá de tu trabajo que haces a través de tu enseñanza del yoga. Ahí tú te autoconoces, porque te pasa, y me imagino que como a mí, que cuando uno da una terapia de lo que sea, uno a la vez se está autoconociendo. O sea, estamos dando la medicina que somos, ¿verdad? Todo ese conocimiento y sabiduría que somos, pero a la vez nosotros nos estamos conociendo a través de esa enseñanza. Es algo que es recíproco. Entonces es hermoso el autoconocernos. Y la muerte es parte del autoconocimiento. Es que yo pienso que debería ser el tema principal. Cuando entendemos el tema de la muerte, le perdemos miedo a vivir. Vivimos más plenamente, más alegremente, disfrutamos más. ¿Por qué? Porque ya entiendo que la muerte no existe. Entonces ya voy soltando el miedo. Y cuando yo voy soltando el miedo, me permito más abrirme a la vida. Wow. Sí, por eso es tan importante leer libros sobre la muerte. Hay muchos autores, hay gente que tiene mucha experiencia con este tema. Ver videos y tomarse lo que te resuena en tu alma. Es decir, leerlo, sentirlo, que sientes cuando lees sobre la muerte, cuando escuchas podcasts, videos sobre la muerte. Porque es que le huimos muchísimo. Pasa como que no me hables de eso. Uy, qué pava, ¿no? O sea, que eso es pavoso. No me hables de ese tema aquí o lo relacionamos con como que es algo negativo, ¿no? No quiero conversaciones negativas aquí, pero sí es parte de la vida. O sea, ¿cuándo lo vas a hablar? Cuando suceda. Bueno, sí, cuando suceda. Hay gente que dice así. Cuando suceda, entonces me hago cargo, que está bien también. Pero entonces después no nos quejemos. Después no nos sobre preocupemos. Ocupémonos, pero no preocupémonos en ese momento, ¿verdad? Y no lo agarremos como una tragedia ni como un drama. Porque entonces el tema de la muerte muchas veces la gente lo toma como un drama. Mira, esto es muy interesante. Ay, sí, ahí tengo... creo que uno de las conciencias que viven aquí en la Tierra que han trabajado más ese tema son los hindúes. Y hago un paréntesis para hablarles de Energy Yoga, mi segundo hogar. En Energy Yoga no solo vas a encontrar clases de yoga con excelentes profesionales, también hay meditaciones, masajes relajantes, reiki, coping, antiestrés, workshops para mejorar tu práctica y un ambiente hermoso lleno de sonrisas amables y gente maravillosa. Energy Yoga está ubicado en Doral. Puedes encontrar la dirección exacta en @energy_yoga en Instagram. También quiero hablarte de Pure Joy, mi rinconcito saludable favorito en Midtown Doral. Pure Joy es el único lugar en el que confío ciegamente en mi alimentación sin gluten. Tienen opciones veganas, paleo, keto, todo es divino, las tortas, los jugos, los postres. Además, Mariana, la dueña, tiene un don para embellecer los platos. La atención es maravillosa, para mí eso es fundamental, así que por eso lo recomiendo. En Pure Joy comes sano y sabroso. @PureJoy _restaurant. Y por último quiero hablarte de Entre Blanco y Negro, mi maestro de vulnerabilidad, la expresión en letras de mi luz y mi sombra, mi libro, mi bebé, mi hijo. Entre Blanco y Negro lo encuentras en Amazon de Europa y en Estados Unidos y está hecho de la mano de Paquidermo, la editorial Paquidermo Libros, @Paquidermo Libros. Tengo una amiga que acaba de venir de la India y me acaba de contar que estuvo en una ciudad, Asa. Los cuentos eran impresionantes. Yo he leído y estudiado y me he muerto en ceremonia, trabajo en muerte. Ella contándomelo y a mí todavía eso me removía. Es una ciudad en la India, no me acuerdo ahorita el nombre,
donde que dicen, ¿no? Ellos dicen que la gente que muere ahí ya no regresa más a la tierra. Entonces mi amiga me contó que los muertos los ponen en unas camas de bambú, los envuelven, la misma familia se tiene que encargar del muerto. O sea, ahí no hay funerarias ni funerarios que preparen al muerto. La misma familia tiene que preparar al muerto, lo envuelven en sedas bellísimo, le ponen flores, ¿sí? Yo no pude ni ver a mi papá en la urna porque me da... No. Imagínate tener que vestirlo, arreglarlo. Sí, porque es lidiar con ese tema, como sentirlo natural. Lo sientes natural primero cuando lo empiezas a comprender. Primero aceptar y después comprender. Y ya ahí lo vas entendiendo y lo vas aceptando y es gradual. Yo no digo que sea de la noche a la mañana. Hay gente que lo ve más, gente que lo ve menos, pero sí es como todo, como una práctica. Y bueno, mi amiga me decía que llevaban a los muertos, los envolvían con flores anaranjadas y que todos tenían cara de paz y que nadie lloraba, que no había drama. Y no quiero seguir contando porque después fuerte sobre lo que ella vivió allá, ¿no? De lo que ella vio, pero que ella me decía que el tema de la muerte en la India, específicamente en esa ciudad, era un tema tan normal, tan común. ¿Por qué? Porque los hindúes se preparan desde jovencitos con el tema de la muerte. Ellos estudian en su filosofía todas las etapas de donde va el alma cuando muere y todo esto. Entonces ellos estudian, es como una materia. Ya los niños desde pequeños los inculcan, o sea, los educan, los preparan. Y nuestra religión es todo lo contrario, ¿no? Y no nos vamos a meter en el tema de religión, pero muchas religiones inculcan es el miedo a la muerte. En la India es las paces con la muerte, que es diferente. Es como hacer las paces con la muerte desde que eres pequeñito, ¿no? Entonces, claro, es un tema a estudiar, es un tema a integrar, es un tema a aceptar, a entender, a sentirlo, a practicarlo, porque como dije antes, vamos muriendo todos los días a algo, ¿no? Es otro nivel de conciencia. Sí. Hasta nuestro cuerpo, si nos fijamos, nuestro cuerpo, no tenemos el mismo cuerpo de hace 10 años. O sea, ese cuerpo ya murió prácticamente. No hay que fijarse mucho, lo nota rápidamente. Ahorita está mejor. Pero ido evolucionando. Entonces, la muerte es un catalizador de la evolución. O sea, es necesaria para evolucionar. Es ese cambio de giro, ¿no? De nuestra conciencia, para que nuestra conciencia siga evolucionando. Entonces, imagínate que hasta que cuando antes de nacer en la Tierra también morimos, porque estamos muriendo ese espacio-tiempo en ese estado de conciencia para venir a la Tierra. Para renacer en la Tierra, ¿no? Entonces estamos muriendo en esa dimensión para encarnar en esta. Entonces es como un juego, es una rueda. A mí lo que me encanta de eso, del regreso, es volver así limpios de miedo, libres de miedo. Sí traemos alguito de miedo porque nos venimos vacíos, pero sí tienes toda esa razón de que en ese espacio, cuando uno muere, en ese espacio de entrevidas, hay como una especie de purga, que es lo que explicaba antes, de esos pensamientos y esos miedos, porque ahí, como estamos en un estado más ampliado de conciencia, entendemos más, comprendemos más y vamos soltando carga. Sanación, tal vez. Sí, es como, o sea, el soltar es sanar. Entonces vamos soltando todas esas cargas de creencias limitantes, que es la que nos traen los miedos. ¿Qué es un miedo si no es una falta de comprensión? Eso es un miedo, una falta de comprensión. Ahí como comprendo más porque estoy en un estado más ampliado de conciencia. Me doy cuenta. Mira. Pero es que ya sentirte en paz, o sea, volver en algún momento en ese estado de conciencia a la paz interna, yo me imagino que te hace soltar, caramba, pero es que todo esto que yo traía aquí no tiene ningún sentido. Total. Y eso me pasó en ceremonia hace poquito, que estaba en mi proceso de ceremonia y que me morí. Entonces después me dijeron, pero ¿qué muerte estás esperando si no existe? Si es vida continua. Entonces, claro, eso fue impactante y es verdad. O sea, ya es como que yo lo sabía en teoría, pero ahí lo viví en experiencia. Porque cuando uno hace este tipo de medicina, entras en un espacio de mucha luz, mucha luz. Y el cuerpo, de hecho el cuerpo se te va para atrás, o sea, te tienen que agarrar, te tienen que acostar, porque después se quita, eso dura unos segundos, ¿no? Es como una muerte física y del ego, porque realmente lo que venimos a morir es el ego, y el ego es el cuerpo, es la identificación con el cuerpo y con la mente. Entonces, en ese espacio, cuando entras ahí y comprendes, porque lo viviste y lo comprendes, ya yo me reía, que era lo que tú decías ahorita, ¿no? Te das cuenta y te dice, mira la vida allá abajo, porque es que uno se siente como que estás en otra conciencia y ves la vida en la tierra como, mira cómo es todo allá abajo. Todo es una obra de teatro, es una ilusión. Entonces yo me empecé a reír como que, qué tonterías a veces esto, qué tontería lo otro, y uno se pelea o se
mortifica o sufre por esa tontería. Entonces, claro, cuando lo empiezas a ver desde un estado más ampliado de conciencia, desde la luz, ya lo otro no tiene peso, ya lo otro no tiene cabida y desaparece porque ya entendiste. Entonces, cuando estamos en la muerte es eso, es en ese estado súper luminoso de conciencia. Ojo, que no todos entramos en ese espacio luminoso de conciencia apenas nos morimos. Es lo que expliqué antes. Si una persona está muy cargada en el dolor, en el sufrimiento, va a entrar ahí hasta que vaya poco a poco. O sea, son estados graduales. Siempre estamos asistidos, tenemos seres de luz que nos asisten y que nos van guiando. Nunca estamos solos cuando morimos. Entonces, por eso menos miedo a la muerte le tenemos que tener, porque yo sé que del otro lado, vamos a llamarlo así, del otro lado, que no existe lado, pero es del otro lado para que podamos entenderlo, están o familiares que ya se fueron antes que nosotros, que nos vienen a buscar acompañarnos, porque es un acompañamiento, son como coaches, así como somos nosotros aquí en la tierra, ellos son nuestros coaches espirituales que nos van diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por este es el camino. Todos tenemos un equipo de seres de luz que nos acompañan. Hay seres que les cuesta mucho entender que murieron, o sea, ellos están muertos pero todavía no comprenden que murieron, entonces ellos todavía hacen su vida como si fuera la vida terrenal, pero sin cuerpo físico, hasta que se cansen, pues. Y así pueden estar eternidades. Me da otra vez el susto. No, porque cuando somos conscientes de esto, dice, no, yo no quiero estar pegada a la tierra, yo quiero evolucionar, yo quiero ir a la luz, yo quiero estar cada vez más cerca de mi divinidad, que es Dios, yo quiero estar más cerca de Dios cada vez más. Por eso te digo que es como procesos, no es una etapa de que ya lo solté todo y ya. Y por eso que la invitación es practicarlo en el día a día. Por eso que hay que prepararnos aquí, para que cuando estemos allá sea todavía mucho más bonito y mejor. Hay dos cosas que a mí me mueven mucho y me preocupan mucho, la verdad, del tema de la muerte, que es un avance inmenso que yo esté hablando de este tema aquí contigo, de verdad. Una es, bueno, tres, pero ya la primera la tocaste tú, que es el tema del sufrimiento. O sea, mi miedo con mi muerte es sufrir, la verdad, ese momento. El proceso antes. Exacto. Uh-huh. Otra que me preocupa mucho es cuando pierdo un familiar, tener la certeza que sé que nunca lo va a tener, que esa persona está tranquila. Uh-huh. Y el otro que creo que es el que más me angustia es, el momento en el que se vayan mis familiares queridos, mi gente querida. Bueno, cada vez más tenemos herramientas de comunicación con los difuntos. Hay gente que los canaliza. A mí se me presentan a veces espontáneamente y los saco a la luz, pero todavía no llego al punto de canalizar, de ponerme, sería cuestión a lo mejor de ponerme a practicarlo, pero de sentar. O sea, aquí mi sugerencia para los que se quieran comunicar y saber que están bien sus familiares, hay muchas meditaciones donde tú entras. Bueno, entonces... No entiendo, sí. Hay muchas herramientas de comunicación, porque ¿qué pasa? Que a veces el miedo no nos deja comunicarnos, ¿sí? Cuando tenemos miedos no hay esa comunicación, pero si tú sueltas los miedos, tú vas a sentirlo. Lo puedes sentir, lo puedes llamar, pero eso sí, a los difuntos se llaman, se hablan con ellos y después hay que dejarlos también que ellos terminen de ascender. Exacto. Por ejemplo, también dicen, y yo sí siento que es así, prenderle la velita a una foto de un familiar difunto no es bueno. Ok. No es bueno. ¿Por qué? Porque ellos buscan la luz. Entonces lo vas a tener como pegado ahí en tu casa o en tu altar. Y cuando una persona sufre y llora mucho un familiar, una cosa es el sufrimiento, otra cosa es el dolor. Cuando una persona sufre y está pegada en el drama, ese familiar siente esa carga energética y se queda pegado. Entonces, el favor más grande que le podemos hacer a un familiar difunto es dejarlos ir para que ellos puedan evolucionar hacia la luz y puedan tener otra vez ese regreso a la tierra, si es que quieren regresar a la tierra o en el otro plano. Nos podemos visitar porque el alma puede visitarse. Es lo que yo digo, ok, yo me voy a sentar ahorita en meditación porque quiero contactar con este familiar, lo contacto, tenemos esa charla, ese contacto y después, gracias, te amo, ve a tu hogar donde estás en este momento, en esa frecuencia, en esa dimensión. Es respetar su espacio y cero drama, porque el drama no les hace bien a ellos. Vamos a hacerlo por ellos, porque entonces cuando muere alguien no hay como ese respeto a la persona que se fue. Yo siempre he tenido mucho miedo a perder a mis familiares queridos. Uh-huh. Y soy muy sobreprotectora por esa misma razón. Extremadamente sobreprotectora con mi gente cercana. Con mi mamá, lo era también con mi papá, con la gente que tengo alrededor, muy, muy cercana. Y siempre tuve mucho miedo de que mi papá se fuera.
porque mi papá tenía diabetes, estaba muy enfermo durante muchos años y siempre nos daba sustos. Y yo siempre tenía ese temor y siempre sentía que nos iban a llamar en algún momento para decirnos que él ya se había ido. Pero en los últimos años mi papá y yo tuvimos muy buena relación, nuestra relación mejoró muchísimo y yo siento que yo de verdad le di todo lo que le tenía que dar. Y en el momento que él se fue, me dolió cuando recibí la noticia, pero después sentí mucha paz. Porque además sentí que el universo, Dios, fue muy misericordioso con él, ¿sabes? No le permitió, fue como acabar con ese sufrimiento, no llegar a un estado peor en el que él no pudiera valerse por sí mismo. Siento que se fue en el momento que ya se tenía que ir y además siento que yo di todo lo que tenía que dar, entonces no hubo sufrimiento, hubo dolor, hay dolor eventualmente cuando lo recuerdo, pero no hubo sufrimiento. Entonces, ¿a qué voy con todo este cuento? Tengo la impresión de que el sufrimiento viene justamente de ahí, de eso, y después de todo lo que me has explicado, ¿no? Viene de esa culpa cuando no hemos dado lo suficiente en una relación, de cuando sentimos que tal vez debimos haber hecho un poquito más por esa persona. De resto sí hay dolor, pero no te quedas enganchado en sufrir. Exacto. Y es importante cerrar ciclos, sobre todo con la gente que se sabe que se va a ir porque están pasando por un proceso de una enfermedad y eso. Cerrar ciclos en vida. Y no necesariamente tiene que ser que veas a la persona. O si la persona ya trascendió, cerrar ese ciclo con esa persona a un nivel energético, espiritual. Es más difícil. Bueno, para uno, emocional, como humano es más difícil. Sí, es más difícil porque te viene el arrepentimiento de que no le dije esto, no le dije lo otro. Pero eso viene muy del ego también. Es del ego. O sea, podemos cerrar ciclos en vida, es un poquito mejor, vamos a decirlo así, para que el ego se quede tranquilo y más tranquilo, como que más calmado, ¿no? Y suelte más la culpa, porque el ego nunca va a soltar la culpa, ¿no? Pero podemos cerrar, pues lo importante es cerrar. Eso que tú sentiste con tu papá, que era esa paz que me dijiste que sentiste, porque ya estaba, tu relación con él estaba bien, estaba en paz, y a él. Es por eso es que yo digo que cero drama. Cero drama, sí, ok, nos duele y toda la cosa, pero cero drama y cero sufrimiento y cero drama, porque eso es energía que los alimenta a ellos también. Y nos vamos apegando también. Y nos vamos apegando y dejamos de vivir nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muriendo en vida. Se nos hace como familiar vivir dentro de esa victimización, ¿no? Total. Una de las mejores maneras, Asa, de honrar a nuestros seres difuntos es viviendo en alegría, viviendo en gozo. Siempre estamos acostumbrados a lo opuesto, ¿no? Una casa oscura, con la urna, todos de negro. Eso ya se acabó. Yo, por favor, espero que eso ya se vaya terminando, porque eso no es la muerte. La muerte es seguir viviendo y seguir celebrando la vida. Entonces, honramos a nuestros seres difuntos a través del disfrute. Porque esa es la otra, se muere un familiar, no voy a salir, no voy a bailar, no voy a disfrutar, porque es como si lo voy a ofender al otro o voy a querer a la gente, entonces va a pensar que no me duele su muerte. No, la procesión va por dentro, pero sigue disfrutando, los honramos, o sea, ténganlo por seguro que a ellos les va a llegar esa energía bonita de nuestro disfrute, de nuestra alegría, de nuestro gozo. Así que permítanse de no encerrarse, de no drama, porque eso también les llega. Entonces ese es el llamado de seguir disfrutando. Obvio, si tienes que tener tu duelo, ten tu duelo, pero no te quedes pegado en un duelo largo, no te quedes pegado. O sea, sal a la vida, disfruta la vida. ¿Qué le gustaría a esa persona que tú hicieras, que te hubiese dicho, ay, haz esto, haz lo otro? Hazlo, atrévete a hacerlo para que honres a ese ser humano, pero hazlo desde tu corazón, honrando a ese ser que se fue, porque eso le va a llegar. Y va a estar allá bailando y celebrando y riéndose contigo. Tenemos que hacer mucho trabajo de conciencia, mucho trabajo espiritual. Es momento, aquí ahora es el momento de empezar a hacer el trabajo. Apagamos este micrófono y empiezo el mío. Gracias, Mira. No, gracias a ti por este espacio tan hermoso. Gracias. De ser vulnerables, y el tema de la muerte nos pone más vulnerables que nunca. Sí. Gracias por atreverte, por abrir tu corazón y tu voz y todo lo que tu energía hermosa que eres para que esto se dé y seguir caminando juntas en esta evolución. Gracias por guiarme, por estar aquí. Gracias, te quiero. Yo a ti. Gracias por sumarte a esta comunidad. Te espero en un próximo episodio. Yo soy Azalea Esquerra y esto es Ser Vulnerable.